también que se viene y qué es lo que está pasando en realidad, porque no está Maduro, pero sigue gobernando el chavismo. Y saludo en la línea telefónica y le agradezco que nos tome la llamada al doctor Luis Daniel Álvarez. Él es doctor en ciencias sociales, periodista e internacionalista, magíster en ciencia política y educación, además especialista en procesos electorales. Doctor Luis Daniel, gracias por tomarnos esta llamada. Bienvenido a su espacio. Un gran abrazo, saludos a toda la audiencia de Heraldo en México. Sí, señor, honrado de conversar con ustedes. Preguntarle, don Luis, ¿qué es lo que está pasando en estos momentos en Venezuela? ¿Por qué con Maduro fuera del país sigue el chavismo gobernando, sigue el chavismo llevando las riendas de este gobierno allá en el país venezolano? Creo que usted lo describió, José Luis, de la mejor manera cuando hablaba con la colega y concluía la llamada con ella, de que las cosas en el fondo no cambian, siguen siendo exactamente iguales porque la estructura de poder que tiene en Venezuela el chavismo, madurismo, vamos a llamarlo de esa manera, es una estructura, es una coyuntura que sigue determinados patrones. Fíjense, yo incluso en este momento me encuentro en Colombia, yo tenía previsto viajar a Venezuela, estoy aquí pasando el asueto decembrino, vine a visitar a mis familiares y tenía previsto viajar de retorno a mi país, a retomar mis actividades periodísticas, a retomar mis actividades académicas el día sábado. Y justamente me tocó ir al aeropuerto El Dorado, estoy en Bogotá, como les decía, y no pude viajar dada toda esta coyuntura. Entonces, lo primero que uno siente es una gran inquietud y una zozobra de no tener certeza en realidad de qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que se está observando. De todas formas, en la medida en que va avanzando el tiempo, se empieza a aclarar el panorama, la rueda de prensa que dio el presidente de los Estados Unidos, las alocuciones que ha tenido el secretario de Estado, las intervenciones que han tenido otros funcionarios, entre ellos el secretario de Guerra, que ellos dicen que el propósito de los Estados Unidos no es un cambio de régimen, eso es importante, sino es generar unas condiciones donde Estados Unidos pueda sentir que no tiene en Venezuela una amenaza. Y ahí es donde empiezan a surgir las inquietudes. Estados Unidos pareciera que entiende que no hay un interlocutor de oposición al que puedan reconocer y que pueda en este momento asumir, y entonces apuesta por una continuidad dentro de la misma estructura. Hay cosas muy raras, José Luis y la audiencia que nos sigue del Heraldo. Hay elementos muy peculiares. Uno de ellos es que hay en Se nos limita sustancialmente algunas actividades, pero a ver, tuvimos ahí bronquitas con la comunicación, se nos cortó un poquito, creo ahí estamos, acuérdense que se está contando que está ya en Colombia, que se encuentra cruzando hacia Venezuela, y bueno, pues justamente nos platicaba esta situación. Sí, en efecto, lo que nos dice el doctor Daniel Álvarez es que Estados Unidos en realidad lo que está buscando es que Venezuela deje de ser una amenaza para ellos como país, y ante eso lo que han hecho es definir pues que haya continuidad de este chavismo dentro de Venezuela. Recuperamos la llamada, doctor Luis Daniel, gracias. Y bueno, nos contaba de este seguimiento que ha definido Estados Unidos, y lo que busca en realidad es que Venezuela deje de ser una amenaza para esta nación. Sí, exactamente, José Luis, a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Efectivamente, lo que pareciera que busca Estados Unidos en este momento es garantizar que sus intereses sean satisfechos, que no se le afecte su idea de un suministro de petróleo regular, que se limite cierta influencia de ciertos estados como Irán, como Rusia, como China. Entonces, encuentra uno que está entrampada la realidad venezolana. Ayer, cuando la vicepresidenta Rodríguez asumía en su condición de vicepresidenta la encargaduría del poder en Venezuela, al primero que saludaba a él, al embajador de la República Popular China, después saludaba al embajador de Rusia. Entonces uno dice, bueno, están cambiando en realidad, se está cumpliendo la cartilla que envió el gobierno estadounidense. Ellos, por supuesto, van a tener que hablarle a sus gradas, pero por debajo habría que ver qué es lo que está ocurriendo. Quiero, José Luis, que le sumemos un aspecto a todo este escenario complejo, y es que el día constitucionalmente, porque se establece que cada 5 años, el 5 de enero, asume una nueva Asamblea Nacional, asumió el nuevo poder legislativo para el periodo 2026-2031. Esta asamblea, lamentablemente, porque hubo llamados a no participar, porque sectores que habían acompañado la candidatura de Edmundo González dijeron que no se podía convalidar la elección, dejó un resultado donde las fuerzas del chavismo y del madurismo tienen una apabullante mayoría sobre una pequeña fracción opositora de apenas 29
escaños. Tiene 29 escaños una oposición donde hay figuras emblemáticas. Ahí está el ex candidato presidencial Enrique Capriles, el ex candidato presidencial Antonio Ecarri, hay figuras como el ex candidato presidencial Henry Falcón, pero es una oposición totalmente disminuida que no tiene una capacidad cierta de poder incidir en este momento. La apuesta que muchos hacemos es que hay que tratar de buscar un entendimiento, hay que llamar a un diálogo verdadero. La presidenta Sheinbaum ha insistido en eso, el presidente Lula, el presidente Petro, el presidente Orsi de Uruguay, el presidente Sánchez, el presidente de gobierno de España, en que hay que tratar de conversar en Venezuela porque la situación puede escaparse de las manos. Entonces tiene que haber un proceso de diálogo que lleve a una reinstitucionalización de los poderes, que lleve a la consecución de una salida lo menos traumática posible a lo que se ve. Pero hasta este momento, José Luis y amigos que nos siguen en las redes, no ha cambiado la situación en Venezuela. Es la misma gente con la misma manera de pensar. Ahora, preguntarle, también estamos platicando en estos momentos con el doctor Luis Daniel Álvarez, él es doctor en Ciencias Sociales, periodista e internacionalista. Preguntarle, doctor Luis Daniel, entonces, ¿lo que vamos a ver en Venezuela no va a ser una transición o es muy improbable que el chavismo deje de gobernar Venezuela? Es que es complicado, José Luis, viendo las cosas. Uno es de la idea que si hay voluntad de las personas en las que el gobierno estadounidense piensa que pueden conducir la realidad para una verdadera transición en la cual los extremos terminen siendo apartados y se apueste por unas reglas claras que lleven a entender que hay algunas prioridades. Ayer ha debido darse una señal importante y no se dio. Era que en la directiva de la nueva asamblea hubiese algún factor distinto a las fuerzas que tienen la mayoría. Lamentablemente vimos que preside la asamblea Jorge Rodríguez, un médico hermano de la presidenta encargada de Venezuela. El primer vicepresidente pertenece también al Partido Socialista Unido de Venezuela y la segunda vicepresidenta también es de la fracción parlamentaria mayoritaria. Entonces hubiese sido un buen gesto institucional para hablarle distinto al país, haber tenido una integración parlamentaria con sectores que adversan a Nicolás Maduro. Hay una oposición variopinta con distintos niveles de visión y distintos niveles de oposición, pero hubiese sido un mensaje. Pero usted nos dice, José Luis, ¿se puede hablar de una transición? Yo creo que en este momento no hay transición, lo que hay es una continuidad, pero si el sector que aspira a una supervivencia en el poder entiende que la garantía de ello pasa por tejer reglas claras y por llamar a sectores no extremistas de la oposición a que traten de conversar. Cuando digo no extremistas, es de gente que considera que hay que conversar, que hay que dialogar, que no se pueden poner todos los huevos en la canasta de la comunidad internacional, porque pasa lo que pasó ahorita con el presidente Trump, que en Venezuela hay un refrán muy común, dice que a la gente le quitaron la escalera y la dejaron agarrada de la brocha. El que estaba pintando lo dejaron, así pasó. El presidente Trump dijo que no, que para él Delcy Rodríguez era la persona que tenía que conducir este proceso por los momentos. Entonces yo ahorita no veo una transición, pero creo que con la presión necesaria y con una oposición interna que asuma también conductas, que se despierte, que reaccione, puede de alguna forma llamarse un proceso de entendimiento y dentro de algunos meses tener un desenlace favorable. Pues se viene complicado, faltan muchos días y quiero preguntarle por último, ¿qué pasa con María Corina Machado, doctor? ¿Qué hay de ella? Se supondría que ella sería, digamos, la candidata natural, acaba de recibir el premio Nobel apenas en diciembre, ya se conoce esa historia de que Trump supuestamente le habría pedido que no lo aceptara y eso le habría costado el apoyo del presidente Donald Trump a María Corina. Hoy dice María Corina que también pueden disfrutar juntos el premio Nobel. ¿Qué pasa con María Corina? ¿Por qué no? Ella debería estar ahí ya prácticamente pues tomando la silla por o por lo menos Edmundo González, que ni siquiera lo ha mencionado el señor Donald Trump. Bueno, José Luis, que como usted lo describe, además le da una gran claridad a la audiencia, porque eso indica que son actores que pudieron haber tenido en su momento una relevancia, pero que perdieron la conexión interna. Uno observa, uno que está ahorita en el exterior, teniendo planificado regresar al país en cualquier momento, cuando las condiciones aeronáuticas lo permitan, pero uno observa en el exterior que María Corina Machado es una figura que genera, por supuesto, aceptación, la mencionan en los medios, hay entrevistas,
las mencionan en las redes, pero María Corina Machado no tiene a lo interno de Venezuela en este momento una conexión con los sectores sociales, porque lamentablemente cometió el error, primero, de dejar de escuchar a actores políticos que también discrepan del señor Maduro y de su entorno, porque ella creía que era la elegida, que tenía la verdad, que podía llevar adelante todo y que la política tradicional no era conveniente. El caso del embajador González Urrutia, un hombre de renombre dentro de la diplomacia venezolana, lamentablemente también perdió toda vinculación, su salida de Venezuela lo desconectó. El grave error de la señora Machado y del embajador González Urrutia de no haber llamado a votar para las elecciones legislativas, de no haber llamado a sufragar para las elecciones regionales y municipales, creo que les termina quitando un piso político. Y dos cosas, José Luis, y a quienes nos siguen en las redes. El primer detalle, el que hemos dicho. ¿Qué diferencia habría en este momento si la Asamblea Nacional no tuviese 29 diputados en la oposición, si no tuviese más de 100? Si en Venezuela no hubiese un gobernador de 24 que sea de oposición, si no tuviese 18 gobernadores de oposición. Pero uno no puede llorar sobre la leche derramada. Y creo, José Luis, que la mejor referencia de lo que estamos hablando la dijo el presidente Trump en su alocución el día domingo, cuando dijo: María Corina Machado es una mujer muy agradable. Sí. Un tipo de incidencia. Y eso creo que es lo que está pasando en este instante, que está totalmente divorciada de la realidad interna. El venezolano promedio está ocupado tratando de que no lo pongan preso por poner un mensaje en TikTok, de que consiga algo que comer, de que tenga trabajo, de que alcance para pagar el autobús, y no está pensando en esas líneas etéreas de que va a venir alguien a salvarlo. Entonces creo que en este instante María Corina Machado, Edmundo González y los que apostaron por esa vía están totalmente divorciados de la realidad e internamente dejaron de ser noticia. Pues doctor Luis Daniel Álvarez, doctor en Ciencias Sociales, periodista internacionalista, además máster en Ciencia Política y Educación y especialista en procesos electorales, gracias de verdad por ponerle luz a este tema, porque desde acá, desde México y de otros países, no se conoce cómo se vive allá. Sabemos lo que nos alcanzamos a escuchar en noticias, pero ya tener la voz directamente desde esta parte del mundo sin duda le da luz a este tema. Si nos permite, doctor, nos mantenemos en comunicación para seguir conociendo su opinión y también de primera mano información de allá de esta zona. Le mando un abrazo, doctor, feliz Día de Reyes, estamos en contacto. Feliz Día de Reyes, José Luis, gracias a usted y a quienes nos siguen a través de las redes sociales, a la orden para otro contacto cuando así lo requieran. Un gran abrazo. Es usted muy amable, doctor. Pues ahí está el doctor Luis Daniel Álvarez, doctor en Ciencias Sociales, él es venezolano y ya nos explicó qué es lo que está pasando. Ojo, porque el tema de la cancelación de derechos en Venezuela es una constante, ya lo escuchamos. Los periodistas no pueden expresarse, no pueden informar, no pueden decir porque tienen miedo a que sean metidos a la cárcel. Los mismos ciudadanos venezolanos no pueden expresarse en Twitter, en Instagram, en otras redes sociales, porque igual los meten al tambo. En algunos municipios venezolanos hay racionalizado el pan, 2 piezas de pan por persona. ¿Se imagina que nada más le racionalicen así el pan? En otros lugares no pueden comprar todavía comida. Los venezolanos están preocupados por resolver su día a día y no en temas de política, porque de eso seguramente están hartos. Vámonos ya se nos fue la primera hora, se nos fue rapidísimo. Vámonos a una pausa. Ojo, de regreso le voy a contar esta historia que ha conmocionado no solamente aquí en la capital, sino en todo el país. Una mujer atropelló hace unos días a un motociclista repartidor, pero no solo lo atropelló, lo arrastró durante 1.7 kilómetros por todo